por una de las experiencias que les comento. Ahora, el gran reto es empezar, que estoy haciendo aquí en Cinépolis, es empezar a realmente a segmentar y a modular todo trabajo que hagamos. Entonces, cuando te enfocas en poder dividir a los componentes de una manera estándar, clasificar estos componentes y clasificar lo que está dentro de estos componentes, empiezas a tener esos guide rails que necesita pues todo equipo, ¿no? Que te ayudarán a tener, desde tener la gran complejidad, reducirla y que esa reducción de complejidad sea una reducción mucho más adecuada a lo que realmente la organización necesita y tener resultados mucho más predecibles a nivel de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, hay otros temas, por ejemplo, que se enfoca a que el componente, sí, ya que lo agrupé, sin embargo, hay componentes que per se, por su misma naturaleza o por bien, la manera en cómo lo agrupaste, siguen siendo muy grandes. Entonces, necesitamos otra etapa más donde, pues, estos componentes puedan, como tal, hacer un diferenciador entre uno y otro. Y digamos que es lo siguiente, ¿no? Es la manera en cómo cada uno de estos componentes se van a integrar con otros componentes. Entonces, con eso, con esas interfaces que pues se llama, en este caso, dependiendo del lenguaje de programación y del argot que utilice la solución, le llamamos conectores, que es esa relación del conector con el resto del mundo o con el resto de los conectores. Entonces nos ayudará a integrar esa clasificación de funcionalidades o grupo de código que tenemos ahí implementado, ¿no? Entonces, a eso ayuda, por ejemplo, aquí refiriéndose un poco a estos conectores, bajándolo un poco de nivel, por ejemplo, el conector como tal de un servicio web, por ejemplo, puede ser la interfase de un HTTP, por ejemplo. O bien, si nos vamos a temas un poquito de WebSockets, estaríamos hablando de que la interacción sería pues, de un stream, ¿no? De un stream de objetos que pudiesen integrarse ahí. O bien, si estamos hablando de un REST API, ¿no? La interacción sería el mismo JSON que estaría conteniendo esa comunicación con los demás componentes, ¿no? Entonces se vuelve muy retador también empezar a interactuar y a jugar entre la agrupación junto con los conectores. Siguiente punto, que aquí pues hay que considerarlo con el debido cuidado y respeto, ¿no? Que es la parte de la ejecución. La ejecución, junto con la parte de la compilación, porque no forzosamente todos los lenguajes necesitan una compilación, hay unos que son totalmente interpretados y pues que el tema de un step before pues no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, habrá unos como Java que sí necesito compilar, necesito generar yo mis compilados de Java para yo poderlos ejecutar. Y el conjunto de paquetes, que en este caso de Java, que se llama, se pueden compilar por su propia cuenta. Entonces, por ahí reducimos ese concepto de la compilación. Si lo puedo compilar sin la necesidad de yo tener alguna dependencia con algún código externo, bien, entonces estoy cubriendo ese punto. O bien si hago referencia con ese código externo hacia otra plataforma, o hacia otro componente, pues que sea por medio de una interfase o por medio de un mediador. Entonces es la manera en cómo lo estaríamos realizando. O bien, el punto importante es que cuando lo estamos ejecutando, estos tipos de contenedores, el contenedor puede funcionar por su propia cuenta. No necesita de otros hilos, no necesita también de otros tiempos de ejecución
que están dependiendo de esos, que pueden ser hacia arriba o pueden ser dentro del mismo componente para poder determinar que ese es un componente, esto es parte de ese componente, ¿no? Y por último, tiene la parte de la integración de forma independiente, o sea, yo puedo llegar, sustituir esa pieza en cualquier manera, no me va a afectar a todo mi código, lo puedo cambiar como si fuese una pieza de Lego, la reemplazo por otra y ¡pum! Estaría funcionando, cambiará a lo mejor tal vez el comportamiento del componente, sin embargo, a nivel de interacción con los demás componentes, para él o para los demás componentes será exactamente igual. Ahora, aquí hay estos dos conceptos como el de cuando hablamos de estilos arquitectónicos, ya lo vimos y lo seguiremos viendo casi hasta para el final del semestre, que pues existe que cada uno de los componentes puede estar dividido en capas y estas capas pues van llamando a la siguiente capa y esa es la manera en cómo pueden ser, ¿no? Entonces, esa interacción de una capa superior con una capa inferior y esa capa inferior se comunica todavía con otra más inferior, pues nos da el ejemplo de que funcionan a nivel de componentes. O bien, dentro de un componente podemos tener un submódulo o subcomponente donde pues tengamos dependencias internas hacia ese mismo componente. Cumple con las características de estar agrupando, estoy agrupando de una manera mucho más particular, estoy modularizando en una forma mucho más particular, no estoy teniendo comunicación de forma independiente hacia afuera del mismo, hacia afuera del mismo componente, únicamente lo estoy teniendo con componentes internos. Y por lo tanto, esto se puede anidar mucho más, ¿no? Por último, otro de los puntos y piezas claves para poder identificar cómo es que un componente tiene, forma, o bien una pieza de un componente forma parte de ese componente es por medio de su espacio de nombres. El espacio de nombres es la pieza clave para identificar qué es, de qué se trata la aplicación. Por ejemplo, tenemos lo que es Java, ¿no? Java, sabemos que su espacio de nombre, su namespace, son los packages, ¿no? O bien si nos vamos a temas de C#, pues también se vuelve la parte de los C#, de los packages, perdón. Y, y esto los puedes importar por medio de los imports. Es más o menos exactamente lo mismo. De esa forma estaríamos, se hace referencia dentro del espacio de nombres y si cualquier componente se necesitase sustituir por ese otro, tendría que conservar el nombre del componente del cual hay una sustitución, ¿no? Y por último, un punto importante, y lo pongo más como si fuese llamémosle una best practice, ¿no? Aunque no forzosamente tiene que ser una forma correcta, ¿no? El componente como tal tiene una baja o nula comunicación de red, ¿no? Entonces, una baja o nula comunicación de red lo que nos está diciendo es que, ok, si estamos agrupando, todo lo que necesita el objeto o lo que necesita el componente pues está dentro del mismo componente, está autocontenido en él y su comunicación es totalmente independiente, no necesita de alguna otra forma para subsistir ese componente y a partir de ahí pues viene esa manera de que el componente es algo independiente, ¿vale? Entonces, a eso se trata lo que es el comportamiento y el pensamiento a nivel de componentes, ¿vale? Eso es y eso es lo que estaríamos utilizando a partir de ahora para poder diseñar una aplicación. Entonces,
siempre me preguntan mis alumnos, no me preguntan ustedes, ¿cómo es que puedo yo empezar a desarrollar basado en una arquitectura basada en componentes? Ok, agrupa tu código, empieza trabajando y haciéndote estas preguntas. ¿Cómo puedo agrupar este código? Este código pertenece, además de a una clase, lo puedo yo extrapolar a un conjunto de clases que pudiesen estar dentro de un mismo paquete. Ahora, ese mismo paquete puede existir por su cuenta, sí o no. Puedo ejecutarlo por su cuenta. Depende de algún otro paquete que está fuera, sí o no. Entonces, si todo lo que yo estoy preguntando acerca de ese componente me lleva a que las decisiones del agrupamiento son totalmente independientes, pues adelante, ¿no? Eso será como tal un paquete. Ya veremos el conjunto de preguntas en siguientes slides para realizar este proceso de forma iterativa, ¿vale? Entonces, siguiente punto. Entonces, ahora ya identificamos, ya sabemos lo que es un componente, ya lo trabajamos qué es un componente. Ahora, hay manera de identificar los tipos de componentes adecuados, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es los componentes de tipo wrapper, ¿no? Que lo que hace es, ok, este conjunto, por ejemplo, en este caso, tengo mis conjuntos de componentes, ¿no? Tengo un conjunto de componentes que lo que está haciendo, pues es código que es totalmente similar, ¿no? Que es código pues que tiene funcionalidades iguales, ¿no? Sin embargo, pues no tiene ninguna, pudiese no tener ninguna interacción entre ellos, ¿no? Únicamente lo estoy agrupando a lo mejor por fines de cierta capacidad. A lo mejor en este tema, la madurez de mi ciclo de ingeniería de software, pues no es tan robusto, pero aquí lo que estoy haciendo es decir, sabes que este conjunto de piezas compiladas las voy a unir y de ahí, pues las demás piezas de mi rompecabezas las van a poder aprovechar. Ese sería como el primer approach. El segundo approach que tenemos, que es el de basado en, llamémosle así, es de componentes de los mismos componentes. Entonces yo tengo un componente e internamente lo que estoy haciendo es segmentar de forma horizontal estos componentes diciendo, ok, pues esta es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa, esta es otra capa. ¿Eso qué me representa? Me representa es que cuando yo lo divido de forma horizontal, pues que tengo alguna pieza, algún conjunto de pieza de entrada, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que, ok, a lo mejor como usuario o como otro software de tercero, yo voy a poder, ¿no? Yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Pues toda esta información va a entrar por esta capa y la encargada de esta capa, pues va a ser a lo mejor la parte proxy, la parte de la comunicación. Siguiente capa, lo que va a estar entregando, pues va a ser a lo mejor una comunicación de un poco de más bajo nivel, donde tenga cierta lógica de negocio integrada, tenga a lo mejor temas de validación de datos, de validación de atributos. Siguiente capa, pues tendrá otra responsabilidad de esa capa, ¿no? Entonces, si se fijan, en esta estrategia basada en capas dentro de un componente, hacia donde nos estamos refiriendo, pues exactamente a eso, ¿no? Es a que esta capa se refiere a esta otra capa o a estos conjuntos y así sucesivamente con cada una de las capas inferiores, hasta que pues logremos terminar alguna cadena de valor dentro de nuestros componentes. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es
de la manera como funciona esta integración a nivel de capas se presenta mucho, por ejemplo, en aplicaciones de tipo de tipo de aplicaciones nativas de mobile, funciona bastante bien. En web está un poco más mezclado hacia un tema de wrapper o a un tema de sistemas distribuidos. Sin embargo, pues se llegan a presentar ciertos conceptos de este estilo, por ejemplo, lo que son los ASPs, PHP, todo eso está basado en este tipo de esquemas de capas o bien de subsistemas. ¿Vale? Entonces, siguiente etapa, la parte o tipos de componentes, es la parte de Event Processor. Entonces, el Event Processor lo que hace y eso es un patrón de diseño bastante utilizado, bastante interesante a nivel de la nube, porque todo está basado en eventos. Entonces, ya sea que la misma aplicación tenga un sentido donde al cumplirse o a donde hay un disparo de cierto evento, pues que ese evento se ejecute dentro y que deposite el mensaje de ese resultado, de ese evento, dentro de una cola, ¿no? Y esa cola, cuando estamos hablando de una comunicación de punto a punto, entonces ese mensaje estará llegando a otra plataforma donde se estará consumiendo ese mensaje para que alguien más pues, pueda hacer uso de ese resultado. O bien el esquema inverso, donde leemos una queue, actualizamos y esa misma actualización estamos forzando a que se presente pues con se presente con otro escenario, ¿no? Entonces, por medio de eso, estaríamos ejecutando tanto en la parte de publicación como en la parte de suscripción, ¿no? Entonces, cualquiera que esté suscrito a una queue, pues estará recibiendo esa notificación y estará realizando ese evento. Y por último, dentro de este tipo de componentes, toda la parte de APIs, ¿no? Toda la parte de distribución de los mismos servicios. Cada uno de estos servicios, aquí el gran challenge de esto es que, por ejemplo, acá tenemos este que es Distributed System. Y este Distributed System, cuando tenemos sistemas APIs o REST APIs que son amplios, funciona de maravilla. Dicen, ok, no, pues sí, este módulo tiene, este servicio, microservicio tiene otros componentes, módulos, pues que estarán contemplando pues mi aplicación. Sin embargo, ese servicio pues se torna pues cada vez más grande, mucho más complejo, necesitará de mucho más componentes. Entonces es donde se empieza a desvirtuar lo que es dentro lo que es la parte de servicios, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Pero actualmente la que más usa la distribuida, ¿no? Ya casi, por ejemplo, en la capa ya no se usa tanto, ¿sí? Mira, lo que actualmente estás utilizando es la parte de procesos junto con distribuidas. La tendencia es eventos distribuidos, discúlpame, y eso genera procesos distribuidos. Entonces, por ejemplo, con el apalancamiento de la nube, ¿no? De cualquier proveedor de la nube, lo que haces es que, ok, se genera una alerta de lo que sea, de alguna llegada de algún archivo, de algún cierto lado, por ejemplo, alguien está facturando y te llega por correo electrónico un archivo de tu factura electrónica, tu XML y tu PDF, llega a un cierto repositorio y eso está ejecutando un cierto evento. Ese evento, con un patrón de diseño que se llama Publisher Subscribe, lo que hace es que notifica al componente o a los conjuntos de componentes de que tienen que realizar ciertas acciones sobre el detonante de ese evento.
Entonces, cada uno de estos va detonando pues cierta acción hasta que todos los que están suscritos sobre ese evento ya han terminado esa reacción, ¿vale? Entonces, es la manera de cómo lo haces. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a sistemas 100% distribuidos, tenemos componentes que son 100% autosustentables, que tienen su propio código bases, tienen su propia interfase de servicio, tienen su propio storage, ¿sí? Sin embargo, pues la característica que tienen son por medio de request. Y ese request se refiere pues a que van a estar funcionando de forma totalmente simultánea en ese sentido, ¿no? Puede ser, por ejemplo, algún tipo de aplicaciones un tipo de aplicaciones de microservicios, por ejemplo, aplicaciones web, en fin, ¿no? En la parte de Event Processor, es muy utilizada, por ejemplo, en temas de atención de logs, por ejemplo, a nivel, a ustedes, a alguien seguramente le gustará el tema de seguridad y de ciberseguridad. Es muy utilizado en la parte de ciberseguridad, sobre todo a nivel de temas de administración de seguridad en la nube. Se utiliza mucho el Event Processor. Se utiliza todavía más cuando tienes en temas igual de la nube, que pues que tienes, por ejemplo, un API Gateway, ¿no? Con una Lambda, ¿no? Entonces, todo el tema de serverless es súper utilizado el tema de Event Processor, ¿no? O bien, si nos vamos por un tema un poco más tradicional, entonces el tema tradicional, lo que se va de web, por ejemplo, todo el tema de Angular, React y eso, estaríamos hablando de un estilo arquitectónico como el de Layer, ¿no? Tienes cada una de las capas bien identificadas, cada una de esas hace su servicio, su module, su controller, todo eso lo va identificando, dividido a nivel de componentes, y cada uno de esos componentes está dentro de cada una de esas líneas y ¡pum! Literal, lo estarías desplegando. Entonces ahí sí va al nivel de capas, ¿no? O bien, por ejemplo, hay aplicaciones que caen en el último esquema. Por ejemplo, en el último esquema pudiésemos decir que una aplicación sencilla en PHP caería en ese esquema, en el esquema de wrapper, o bien en un esquema, por ejemplo, de aplicaciones nativo pequeñas, estarían cayendo dentro de este wrapper, ¿no? Por ejemplo. No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Sí, sí, profe, gracias. Bien, entonces, denme un segundito. Disculpen, es que ya hacía falta la luz, entonces prendí un poco la luz. Ok, sale. Entonces, cuando nos referimos al particionamiento arquitectónico, que es el gran reto, siempre nos vamos a cuestionar lo que les estoy comentando, ¿no? Es decir, ok, ¿qué tan grande o qué tan chico vamos a generar o vamos a dividir nuestros módulos, ¿no? O qué tanto lo tenemos que considerar. Y esto va muy por el tema de empezar a diseñar, ¿no? Es importante siempre tener estas disciplinas de diseño para poder empezar a particionar, ¿no? Entonces, ese es un reto realmente donde no es una tarea sencilla, es una tarea iterativa, donde tenemos que cumplir, ok, a ver, me tengo que preguntar, ¿qué responsabilidades tiene ese componente? ¿Qué funciones tecnológicas debe de realizar ese componente, ¿no? Entonces, dentro de esta función y responsabilidad, lo tengo que concentrar. Ahora, después, dentro de esas responsabilidades, tengo otras responsabilidades de dominio. Cuando me refiero a dominio, es que estoy hablando de la participación que realiza dentro de las ventas. Les voy a poner un ejemplo, dominio. El dominio de
a lo mejor del timeline, por ejemplo, de una aplicación que sea similar a Facebook, ¿no? El dominio de usuarios de esa misma aplicación de Facebook. Entonces, son conceptos que son importantes para el negocio, que son lenguaje que uno tiene que tener en común con lo que es el desarrollo, con lo que es el dominio del know-how, por ejemplo, de la parte técnica como de la parte del mismo negocio, estaríamos hablando ahí, ¿no? Exactamente de eso, ¿no? Entonces, definir el dominio se ha vuelto, yo le llamaría a partir del tema de microservicios, se volvió prácticamente una de las grandes incógnitas que de los microservicios, que es prácticamente la parte de API, se volvió una de las grandes incógnitas que existe en la industria del desarrollo de software. Entonces, la experiencia que me ha tocado trabajar, ¿no? Que es cómo voy a definir esos dominios o cuáles son los retos que necesitas tener para poder definir esos dominios. Entonces, viene el dominio donde interactúa tanto la parte técnica como la parte de negocio, hablan entre ellos y ese argot en común o llamen en lugar de argot, ese vocabulario, es cómo estará definiendo esa comunicación, de ese dominio, ¿no? Por ejemplo, hay disciplinas y metodologías únicas para poder trabajar con dominio, para poder definir el dominio, que hay un concepto que luego lo vamos a ver a detalle con microservicios, que es Domain Driven Design. Entonces, todo, me estoy enfocando a que todo realmente es un dominio. Entonces, si se fijan, si todo realmente es un dominio, que esa es una de las premisas que marca Domain Driven Design, y en este caso, todo es un componente según Component Design Thinking, entonces lo que estaría haciendo aquí, pues es realmente que el componente estaría formando parte de un dominio. Sin embargo, el reto se torna un poquito más allá de esa definición de que un componente es un dominio, porque hay subdominios y por lo tanto estaríamos definiendo que hay un subdominio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los componentes, hablamos mucho del tema técnico y hablamos del dominio, estamos hablando de un tema realmente del valor del negocio. Entonces, realmente hay cierto mismatch aquí y uno trata de definir al otro basado en esa misma estrategia de que el componente es un dominio y el dominio es un componente. Entonces es el cuento de nunca acabar. Se vuelve esa desalineación entre lo que uno está pensando que le va a generar valor a la organización y uno cómo lo quiere programar, ¿no? Entonces es uno de los grandes desafíos. Muchas de las empresas lo que hacen es, ok, mantengo un modelo de gobernabilidad. Ese modelo de gobernabilidad establece cuáles son las preguntas necesarias que debo de realizar para establecer un dominio y cuáles son las preguntas necesarias para que ese dominio se trastorne en un componente, ¿no? Entonces, básicamente sería esa pelea. Sin embargo, cuando nosotros definimos que el comportamiento y que el diseño iterativo va a estar de componentes va a estar basado en un tema iterativo, pues esa definición y esa depuración y esa manera en cómo vamos a estar puliendo cada uno de los temas, pues se vuelve pues, de una manera, se estará alineando a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y este último punto también se vuelve a un tema bastante interesante, que es un tema donde hay mucho que discutir y mucho que caminar, ¿no? Que es
también de nueva cuenta de los grandes retos que presenta el arquitecto de software para poder poner la colaboración, ¿no? La colaboración entre los analistas, que es quien analiza lo que la CIS de negocio, los procesos del mismo negocio, los lleva a requerimientos o a historias de usuario. Luego viene el SME, que es el Subject Matter Expert, y el Subject Matter Expert lo que hace es como tal, es el encargado del mismo negocio quien te estará dando las pautas a los analistas para que trabajen. Luego viene el desarrollador, que es quien estará convirtiendo la estrategia de historias de usuario hacia un delivery, hacia un código. Y por último, quien estará realizando todo el tema de las operaciones, la operación de código, las operaciones de código lo estará implementando ya como ciertas partes del mantenimiento. Entonces, les digo, es un tema complicado que hay que estar yendo y resolviendo, ¿no? Que no es algo que sea la varita mágica, ¿no? De la varita mágica al final de este tema, ¿no? Entonces, aquí hay uno de estos tipos de arquitectura que se vuelven interesantes diciendo, ok, bueno, ya platicamos sobre que cada uno de los componentes puede ser alguna capa, puede ser algún módulo, puede ser esto, ¿no? Entonces, aquí lo que promueve esta diapositiva es, ok, estos dos escenarios, como yo conceptualizo la arquitectura, es yo tengo mi arquitectura como tal, de este lado, yo tengo mi arquitectura aquí, donde estoy fijando componentes a nivel de capas. Cada una de esas capas están totalmente agrupadas, realizan cierta función a nivel de negocio y por lo tanto la superior se habla con la inferior se habla todavía con la más inferior y su comunicación hacia arriba es de forma viceversa hasta que se comunican con el tema del almacenamiento de datos. Esto como tal, pues, ¿cuál es el problema? Pues tengo únicamente 1, 2, 4 capas, ¿no? El esquema más tradicional es el de 3 capas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ambientes web. Ambientes web tienes la capa de presentación, la capa de business logic y la capa de datos o de acceso a datos, dependiendo del lenguaje de programación. Y por último, la capa, o llamémosla así, la base de datos, sería el esquema tradicional, ¿no? Entonces, cada uno de estos, pues, cada uno de los componentes está así. El reto es que a nivel operacional, cuando le pegas una capa, pues esa capa pues hace que se caiga de forma pues totalmente como si fuese una pirámide, ¿no? O bien algún cambio, como hablamos de que cada uno de los componentes es una pieza autocompilable, entonces cada una de estas capas yo compilo esta, y pues todas tienen y cada una pues se compila de forma independiente, pero pues eso provoca pues que vamos a tener intermitencias dentro de nuestra operación. Entonces, tiene sus beneficios, reduce la complejidad, reduce la manera de las responsabilidades en cada uno de estos. Es muy entendible a nivel de desarrollo de software. Sin embargo, cuando la aplicación empieza a crecer, porque hay más de un dominio trabajando entre cada una de las capas, entonces el reto se empieza a tornar complicado. ¿Por qué? Pues porque este pequeño sándwichito que tenemos ahí se empieza a alargar y ya no es sándwich, sino se empieza a volver una especie como de pizza sándwich, ¿no? O sea, varias pizzas pues con capas y pues ya no sabes ni cómo, por dónde empezar a ver dónde está el problema en tu código, ver dónde puedo empezar a meter cambios en la innovación, ¿no? Entonces, algo de lo que no revisamos en la ocasión pasada, pues es que cada una de estas dependencias, cada una de las capas, cuando se empieza a tornar a nivel de componentes con la ley de comunicación, o sea, un componente, si nos vamos acá, déjenme
A ver, déjenme ver si puedo abrir mi Zoom rápidamente acá. Denme un segundo para dibujar. Denme un segundo, no sé dónde está mi lapicillo. Listo. Entonces, esta interacción, pues, se da muy común entre los componentes y hay todo un estudio, pues, de esa complejidad que lo pueden revisar en el libro de Clean Architecture, ¿no? Está súper interesante. Entonces, yo tengo ciertos componentes aquí, ¿no? Tengo 3 componentes en una capa. Esto lo llamamos una capa. Esto le llamamos otra capa. Y así sucesivamente, ¿no? Seguimos con las 3 capas que hemos comentado. ¿Qué es lo que realmente tiene una aplicación? Por ejemplo, una aplicación web. Es la estrategia mucho más sencilla. Entonces, cuando tenemos una estructura totalmente de layered, lo voy a poner con otro colorcillo. Este no es otro colorcillo. Creo que no se puede aquí así. Entonces, este componente 1 se comunica con este. Entonces, y este componente de la segunda capa se comunica con este componente. Ahí tenemos una interacción bastante sencilla. Sin embargo, la complejidad se torna cuando este componente se empieza a comunicar con el segundo componente de acá porque hay cierta dependencia. Y este componente de acá retorna a este otro componente para trabajar. Y este se empieza a tornar con este otro componente. Entonces esto se vuelve multifactorial, ¿no? Entonces empezamos a ver que yo tengo comunicación así y esto se vuelve pues realmente una pieza de un enjambre complicado, ¿no? Como les dije, es algo totalmente, totalmente factorial, ¿no? Entonces, esto se vuelve mucho más complicado, le seguimos metiendo dominios y pues cada incremento de dominio para cada una de las capas, la complejidad, que la complejidad ya sabemos, según atributos según su clase de algoritmos de software, pues le llamamos la epsilon, ¿no? Entonces, esto tiende a ser totalmente factorial o exponencial, ¿no? Entonces, este tipo de factores no queremos, ¿no? Porque pues esto se vuelve pues, prácticamente imposible de mantener. Entonces, se rompe alguna relación de aquí y pues este componente se cae y si este componente se cae, pues todo se cae como tal en dominó. Ese es uno de los grandes challenges que hay por acá. Entonces, cuando nosotros implementamos una estrategia de dominio, ¿no? Implementamos una estrategia de dominio y además basado en capas, entonces yo tengo aquí este dominio que es hablando de dominios de negocio, entidades de negocio, yo lo reduzco y a lo mejor cada uno de estos componentes se torna 2. Entonces, yo me comunico acá con y este componente se va a lo mejor comunicar con estos 2. Entonces, reduje de forma importante pues esa complejidad. Y va a suceder lo mismo con el segundo componente o módulo, llamémosle así, entre estos, ¿no? Reduzco la complejidad, cada uno de estos se complementa entre sí y reduzco esa complejidad. Y Y ahora, profe, sí, adelante. si necesitas un módulo que conecte esos dos módulos, creas Ah, un padre. lo que tú tienes que hacer acá es totalmente válido. Eso es a lo que llamaba en la presentación, si me voy acá, bueno, acá, déjame ver si lo puedo regresar, es la parte de conectores, aquí está.
Es esta parte del conector. Entonces, yo sí lo veo a este nivel. Entonces, yo tendría que tener un conector, llamémosle así. Este es el componente 1 que va a representar este componente 1 y este componente 2 va a representar este componente 2. Entonces, aquí va a haber una comunicación entre estos, pero ninguno de estos componentes que aquí si los ponemos en línea punteada van a estar internamente, ninguno de estos se va a comunicar. Si yo me quiero comunicar con el componente 2 o con el, para ellos será totalmente transparente, es parte de ese open close del LISCOP que veíamos en su momento. Entonces, que está cerrado, ¿no? Está totalmente cerrado. Sin embargo, para yo poderlo abrir, pues yo tengo que comunicarme con este y este, su responsabilidad única dentro de ese LISCOP será esto. Y él será redirigirlo hacia acá. Eso es totalmente válido. Sin embargo, ya lo veremos en algún momento. Por ejemplo, cuando yo tengo otros componentes, eso se ve en patrones de diseño, ¿no? Yo puedo tener esa interfase, que suena bien, sin embargo, se vuelve un cuello de botella. Entonces, están los design patterns. Entonces, ese tema lo puedes resolver de distintas formas. Esa comunicación simple, problemática en algún momento, sin embargo, yo puedo establecer, ¿sabes qué? Yo tengo aquí un storage. ¿Y qué es ese storage? Puede ser a lo mejor una base de datos, ¿no? Que probablemente sí. Puede ser una, le voy a poner aquí una base de datos y el storage lo hago, lo pongo genérico. Puede ser una queue, o sea, una cola, ¿no? Puede ser un tópico. Que esto a final de cuentas, cuando este se comunica hacia acá y dependiendo del desarrollo, cómo es que, cuál va a ser la participación de esto. Esto le podemos llamar que dentro del patrón de diseño es un publisher subscriber, ¿no? Y ese publisher subscriber, cualquiera que se suscriba aquí, pues podrá leer quién estará depositando un mensaje. Esa es una manera de poderlo resolver bastante óptima, ¿no? O bien, hay otro esquema que también nos funciona, que lo veremos en su momento, que es, ok, voy a tener un tercero aquí. Y ese tercero, lo que se llama en patrones de diseño, le vamos a decir mediador. Cumplo con las definiciones de Solid, ¿no? Porque este hace su función de negocio, este hace su función de negocio y este lo que va a hacer es fungir para decir, ok, yo voy a ser quien va a controlar la relación entre los dos. Entonces, controlo la relación de qué es lo que me está llegando por este lado, le devuelvo lo que le corresponde y este componente 1 le va a solicitar lo que pida a este componente. ¿Cuál va a ser la gran ventaja? Si en algún momento, por ejemplo, se cae este componente, el componente 2, y llega el componente 2 biprima, o prima, perdón, y lo sustituyo por algún cambio, entonces, ¿quién va a ser el responsable de tener la comunicación adecuada hacia este componente va a ser nuestro mediador? Entonces se vuelve bastante interesante, se vuelve muy interesante hacerlo, ¿no? O bien hay otro tipo de esquemas, pues que ya lo vamos a platicar y que en algún momento ustedes ya lo trabajaron, que hicieron, por ejemplo, una práctica de codificación con un proxy y ese proxy lo que hacía era la comunicación de uno tenía el proxy aquí y tenía la comunicación en integración entre otros tres componentes. ¿No? Pero aquí la ventaja es que únicamente era de forma unidireccional. Aquí con estos otros esquemas, pues lo estaríamos manejando de forma bidireccional. Entonces es la manera en cómo se resuelve ya recetas que no son no-brainers, nada más es cuestión de sabérselas y es cuestión de, pues nada más, ahora sí que aplicarlas, ¿no? Tenerlas como si fuese tu navaja suiza y de ahí como tal estarlas explotando, ¿no? De forma adecuada. Y esto se genera pues,
pues para cualquier nivel, ya sea a nivel de microservicio, que son los patrones, a nivel de clase, que suena también, es súper interesante también ese punto, o ver cuál es el escenario que pues más adecuado se les presente, ¿no? A mí siempre mi recomendación es cuando me preguntan, me preguntan es que a qué nivel, porque van a encontrar que hay patrones de diseño para todo, ¿no? Desde el patrón del Gang of Four, que es un tema que veremos la siguiente sesión. Tenemos el Gang of Four, ahí lo resuelve a nivel de clase de objetos, luego veremos otro a nivel de designs, a nivel de componentes y luego a nivel de estilos arquitectónicos. Entonces, muchas de las preguntas que me hacen es, ¿a qué nivel lo tengo que resolver? Resuélvelo en el contexto donde tengas sobre todo la primera de las premisas esto. Donde tú puedas reducir esta complejidad, el epsilon que estaba comentando, que es la complejidad, es lo error prone que puedo generar. Entonces, si yo lo puedo reducir a bajo nivel, pues resuélvelo a bajo nivel. Así reduzco este tema, ¿no? Si yo lo tengo si mi cuestionamiento es que no lo puedo resolver ahí, lo tengo que resolver en una capa superior, pues venga, adelante, lo resuelvo en una capa superior. Ese sería más o menos el advice y hay que pues, realmente pues, tener un poco más de contexto dependiendo del problema para saber dentro de su navaja suiza que tengan de patrones de diseño, cuál es la que más les conviene, ¿no? ¿Sale? Entonces, se vuelve un poco complicado en ese sentido, ¿vale? No sé si resolví tu pregunta, Oscar, o nada más te revolví más. No, no, sí entendí, profe. Sí, o sea, solo el mediador es como lo mejor. Depende, ahora sí que depende. Bueno, sí. Depende de la situación, ¿no? Profe, ¿esto Exactamente. nos ayuda de cierta forma para crear algo de microservicios? Sí, fíjate, bueno, aquí creo que por acá, aquí fíjate, esta lámina como tal te va a ayudar al el tema de determinar qué tan grande o qué tan pequeños son tus microservicios, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, creo que no lo tengo aquí, no lo tengo. Denme un segundo, no lo tengo. Oh, déjame otra vez compartir. Me equivoqué. Déjame otra vez presentar. Y sí, están viendo, no están viendo. Denme un segundo. Ahí está. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, ¿quién me preguntó, Diego? Enrique, No, profe. Enrique, perdón, Enrique, discúlpame. Enrique, es que no me había fijado en tu nombre, sí. No hay problema. Y como no vi la foto, pues no. Está bien. Sí, en efecto, el camino a seguir con el tema de los microservicios es lo siguiente. O sea, yo tengo un componente. Aquí está. Esta es una pregunta interesantísima. No sé por qué ya no pinta. ¿Pinta? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok. El microservicio, bueno, adelantándonos un poco a la clase, a la penúltima clase del grupo, el microservicio realmente estamos contemplando lo que son temas de una arquitectura orientada a cloud. Estamos considerando temas de arquitectura de web, HTTP, y este HTTP lo vamos a concentrar en REST, que es algo de estados, ¿no? RESTful. Lo vamos a llevar a temas de APIs, que es comunicación por medio de XMLs,
que XMLs o JSONs. Y el tema interesante que es el de SOA, ¿no? Que es una arquitectura orientada a servicios. Entonces, así como todo lo que estamos pensando ahora es orientado a componentes, pues todo esto será orientado a servicios. Entonces, el servicio es algo totalmente suficiente, es algo totalmente independiente, ¿no? Sin embargo, si te fijas, si el mismo servicio es totalmente independiente, entonces el componente también estábamos hablando que debe ser totalmente independiente. La gran diferencia entre el servicio y el componente es que el servicio estamos hablando es que también a nivel de despliegue, o sea, a nivel de máquinas virtuales, a nivel de computadora, de CPU, de RAM, tiene que ser totalmente independiente. Mientras que a nivel de componente, ahí como es un factor totalmente externo, entonces el componente puede compartir almacenamientos, CPUs, RAM, todo eso lo puede compartir. Eso no está contemplado ahí. Entonces, cuando contemplamos de que un servicio puede ser un componente, eso es, un servicio puede ser un componente, sí, en efecto. Sin embargo, no estamos cayendo en un tema de SOA ni un tema de REST API. Entonces, cuando logramos que un servicio que un componente sea un servicio, entonces sí caemos en un tema REST API, que no es lo mismo hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es uno de los conceptos, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom de lo que es un servicio, el servicio puede ser muy grande. Entonces, el servicio puede caer, puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo otros pequeños componentitos aquí. Componente 1, componente 2 y adentro tener su propia base de datos. Eso me estaría diciendo, ok, listo, es un componente. Sin embargo, cuando hablamos de un servicio y le ponemos la palabra, el prefijo microservicio, entonces empezamos a hacer tan chiquito nuestros componentes que realmente aquí los componentes que habíamos hablado aquí, pues ya no tienen tanto sentido porque pues ya no, pues el objetivo del componente es segmentar tu código, ¿no? Lo que platicábamos al inicio de la sesión. Entonces, ¿qué más voy a segmentar de algo que necesita ser tan pequeño que ya no lo puedo segmentar? Entonces, únicamente voy a encontrar la pieza mínima de código que puede tener ese servicio para que sea totalmente autogestionable y su propio data. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que estaríamos cayendo? Que el microservicio, estamos hablando que es un componente tan pequeño, pero es un componente. Básicamente eso es lo que estaríamos concluyendo de esa presentación, de lo que es la relación entre un componente y un microservicio. No sé si respondí tu pregunta, Enrique. Claro que sí, profe, muchas gracias. Excelente. Entonces, básicamente eso es la manera en cómo lo estaríamos dividiendo. Entonces, déjenme un poquito ir para acá. Entonces, habla un poco del Conway's Law. Entonces, este es un poco de temas más de la praxis en cómo se empieza a permear parte de la cultura organizacional de cualquier empresa o cualquier organización compleja, sociedad me refiero a un grupo de más de dos personas que estén realizando código, ¿no? Siempre el código, pues yo siempre le llamo, cuando nosotros programamos, lo más fácil es programar. Lo más difícil es la interacción humana que existe entre los programadores y con sus shareholders. Eso es lo más complicado. Eso es lo que en su vida profesional, si les gusta la parte de software, eso es lo que
les consumirá más tiempo y, y les generará más dolores de cabeza. Entonces, esto y esa interacción del día a día se le conoce como cultura. Y por ahí tema de cultura organizacional y cuestiones de esa misma comunicación. Entonces, hay organizaciones pues que son muy horizontales y menos jerárquicas y la comunicación pues prácticamente es de forma horizontal. Hay organizaciones que son de esquemas mucho más tradicionales, que ya por regularmente ya tienen mucho tiempo en el mercado y que el esquema jerárquico les funciona, ¿no? Y el esquema piramidal les funciona mucho mejor. Entonces, cada uno de estos esquemas se comunican entre ellos y eso hace que caiga en eso. Entonces, Conways lo que hace es que a nivel, lo que nos dice, la manera en cómo los sistemas informáticos caen en una estructura. Entonces, siempre el sistema informático va a tener un reflejo como si fuese un espejo de lo que de cuál va a ser cuál es la estructura de comunicación o la estructura organizacional de la organización. Y entonces, si hay organizaciones basadas en silos, caerán en ese esquema de silos. Entonces, por más buen software que queramos hacer, si no modificamos esta manera de comunicarnos, jerárquica o piramidal, será difícil tener pues una estrategia o de desarrollo de software que sea la más adecuada. Ni la organizacional horizontal es totalmente adecuada, no estoy diciendo que sea mejor, ni la jerárquica quiere decir que sea peor ni mejor. Simplemente, pues, nuestro software caerá en alguno de estos esquemas o en algún mix de eso. El problema es que, y el gran reto es que si la organización en la cual yo estoy trabajando necesita o está visualizando un esquema, por ejemplo, como comentábamos con Enrique, de microservicios, y yo soy 100% jerárquico, el esquema de microservicios no va a ser el esquema, llamémoslo así, más adecuado para esa organización, porque el esquema de microservicios es muy horizontal. Es crecimiento, pues donde todo el mundo tiene cierta participación, no hay ningún jefe o no hay ningún jefe pues que sea, llamémoslo así, líder, no hay nadie que sea un proxy entre todos esos elementos y va a funcionar bien, ¿no? Si vienes de un esquema totalmente jerárquico, el esquema de microservicios probablemente no te va a funcionar tan adecuado como un esquema que corresponda a componentes en capas, ¿no? Layered, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, y ese esquema de capas funciona bastante adecuado basado en esta premisa, ¿no? Que es pues, prácticamente, como dice Sloan, ¿no? Es casi, estamos diciendo que el esquema organizacional caerá en eso. Pues eso es uno de los grandes challenges que hay, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar este esquema, pues difícilmente me funcionará el otro esquema. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ok. Entonces, ahora, sí, ya lo habíamos presentado, aquí caemos en un esquema de capas. Este esquema de capas, pues es una manera de hacerlo, donde pues yo lo tengo totalmente jerárquica, donde cada una de estas capas me representa pues una cierta responsabilidad técnica. Esa responsabilidad técnica dependiendo de si es la capa de presentación o la capa de negocio o la capa de servicios o la capa de persistencia, pues todo esto va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Es la manera en cómo lo tenemos, ¿no? Entonces es una manera muy sencilla con baja dependencia del conocimiento del negocio. Lo puedo implementar, sin embargo, como les comentaba, es difícil escalar, ¿vale? Posteriormente, con un esquema,
donde pues lo tengo segmentado a nivel de dominio. Cada uno de estos pequeños componentes tienen una cierta especialidad de estos dominios. Y la comunicación se vuelve de forma totalmente, pues, totalmente entre cada, a nivel de proceso. Eso se vuelve, pues, algo bastante interesante porque, pues, cada uno de estos tendrá sus propios SMIs donde representarán un cierto esquema, pues, que representa a lo mejor un cierto interés de nuestra organización, ¿no? Entonces, ninguno, repito, ninguno es mejor ni ninguno es peor, simplemente cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que habría que tocar de forma particular. Ahora viene un poco sobre, ya para concluir, sobre el tema de cómo es que ya a nivel de praxis entre componentes, cómo es que empezamos a tratar el tema de identificación de flujos entre los componentes. Cómo vamos a ir fijando que el partitioning que habíamos hablado a nivel de componentes, a nivel de funcional o a nivel de dominio, pues nos pueda funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar, pues, o tener una primera segmentación. Y esta segmentación, cada una de estas segmentaciones representará, y esto lo comenté, por ejemplo, ahí en la parte de los requerimientos de su proyecto, tengo que establecer los requerimientos de cada uno de los componentes. ¿Qué es lo que sí le corresponde hacer a cada uno de estos componentes? Para el componente 2, estos son el listado. Para el componente 3, esto es el listado. Y así vamos a identificar esos componentes. Ahora, como tercera etapa, ahora viene la parte de los roles y responsabilidades, qué es lo que debe de realizar dentro de esos componentes o subcomponentes que yo quisiese analizar en ese sentido, ¿no? Entonces yo aquí, pues seguramente dentro de ese listado de requerimientos habrá otros donde los tendré que subdividir para determinar, ok, esta es la responsabilidad del componente A, del componente A' o del componente B' y así sucesivamente para que pudiésemos identificar esto. Ahora, ya que tengo esto, el siguiente paso es identificar cuáles son las características arquitectónicas, ¿no? Recuerden las características arquitectónicas. Está el performance, está el escalamiento, está la calidad, está el performance, escalabilidad, está la disponibilidad o el availability, está la resiliencia. Todos esos son esas características arquitectónicas o bien los requerimientos no funcionales. Y la pregunta es, ¿estos requerimientos o estos roles de cada uno de estos componentes cumple con los requerimientos arquitectónicos que yo necesito? ¿Sí o no? En el caso de que no, pues tengo que trabajar hacia acá, ¿no? Tengo que reestructurar esos componentes para saber cuáles sí voy a necesitar, cuáles tengo que acortar, cuáles tengo que particionar o cuáles tengo que aumentar. Es totalmente válido decir, no forzosamente entre más chico, no quiere decir que es mejor, sino únicamente cada uno debe de tener el tamaño adecuado para lograrlo. Y por último, necesito regresar a este tema iterativo, ¿no? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de esos nuevos componentes? A nivel de funcionalidad, a nivel de experiencia, ahí es donde tenemos que caer. Y volvemos en un círculo totalmente iterativo aquí, ¿no? En ese ciclo bastante interesante que en la actualidad, pues todo estamos hablando de iteraciones, de mejora, de cambios, ¿no? Sobre todo aquí, pues sabemos y el día a día nos dice que yo tengo que estar cambiando constantemente de la aproximación que tienes con tus clientes, el customer experience y a nivel de, por ejemplo, de experiencia de usuario, de UX, UI, de interfaces, o bien de la misma interacción digital que tienes entre cada uno de estos componentes. Básicamente eso es lo que
nos ayuda a ir cambiando esta parte de los componentes. Ahora, ¿qué ejemplos caen dentro de lo que están ustedes realizando dentro de su proyecto? El proyecto, pues ustedes van a fijar un primer approach, ¿no? De lo que es ese proyecto del código que está ahí, que está basado en Python y tiene sus propias librerías y tiene ahí ciertos temas de ejemplos y se vuelve bastante interesante y retador. Es únicamente una fotografía. Entonces, esa fotografía, pues lo que ustedes necesitan entender es exactamente esto. Tanto las características arquitectónicas que buscó ahí el diseñador o el arquitecto encontrar o plasmar en el código, cuáles son los roles y las responsabilidades que contiene cada componente. Y por último, bueno, en este caso no vamos a reestructurar nada, simplemente es identificar si esas decisiones son las más adecuadas, pero primero la tendríamos que describir. No sé si tengan aquí alguna pregunta, duda. No, profe, todo claro. Ok. Pues bueno, siendo súper puntuales casi, son las 8:30. Vamos a tomar 20 minutos de descanso y regresamos a los breakout rooms a trabajar en su proyecto y sí me gustaría ir viendo el avance que tienen sobre sus proyectos, ¿no? Para darles el feedback que se merece. ¿Sale? Entonces nos vemos aquí a las 8:50, ¿les parece? 8:55 para ser más precisos con el horario. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Súper bien, profe, muchas Vale, gracias. excelente. Adiós.